Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. En este video vamos a ver un ejercicio que es de tarifa de dos partes. Y el ejercicio nos dice que asuma que estamos en un parque de diversiones, donde el parque de diversiones puede diferenciar a dos grupos de demandantes o de consumidores. El primer grupo van a ser los niños, que van a tener una curva de demanda Q1 igual a 1000 menos P. Y el segundo grupo van a ser los adultos que van al parque, que tienen una ecuación de demanda Q2 igual a 500 menos P medios. Y también el otro supuesto que nos dan es que el costo marginal del parque es igual a 20. Entonces vamos a tener dos preguntas. La primera pregunta, que es la letra A, dice aplicar una tarifa de dos partes con el supuesto que ambos grupos, es decir, los niños y los adultos, van a estar consumiendo de los juegos y de las actividades de este parque. Y la segunda parte de este problema es comparar los resultados de la letra A con un monopolio clásico, es decir, cómo se comportaría el parque de diversiones si es que actuara como un monopolio normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar cómo se está viendo esto para después poder ir sacando las conclusiones y poder llegar al resultado. Una vez que ya tenemos graficadas las dos curvas de demanda, que sería la demanda 1, que son los niños, y la demanda 2, que son los adultos, vamos a tener que empezar a pensar conceptualmente qué va a ser exactamente la tarifa o la entrada al parque y cuál va a ser el precio de cada una de las atracciones. El supuesto que estamos utilizando es que ambos demandantes tienen que participar de este mercado. La tarifa de dos partes me va a decir que voy a cobrar una entrada y después un precio a cada una de las atracciones. Y ese precio lo vamos a graficar al tiro. Va a ser un precio que desconozco y no sé cuál va a ser el precio. Y junto con este precio voy a tener dos cantidades. La cantidad 2, que va a ser la cantidad que demanden los adultos a ese precio, y la cantidad 1, que va a ser la cantidad que van a demandar los demandantes 1, que son los niños. Entonces, teniendo esto, tengo que ahora pensar cuál va a ser la tarifa que voy a aplicar. Y la tarifa que yo quiero aplicar tiene que ser la más grande posible, porque finalmente quiero maximizar mis beneficios. Si es que tengo este precio, lo máximo que puedo cobrar a la demanda 2, que son los adultos, que es la demanda más pequeña, va a ser todo el excedente del consumidor de los demandantes 2, es decir, de los adultos. Y el excedente del consumidor va a ser el área de este triángulo. Entonces, si es que yo cobro más en la entrada que este excedente, los adultos no van a querer entrar al parque porque es más caro que la valoración que tienen por el parque. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Y de esa forma me doy cuenta que el precio más alto por entrar al parque, es decir, el precio más alto de la tarifa, va a ser igual al excedente del consumidor. Y cobrando esa tarifa a cada uno de los mercados, que sería el mercado de los niños y el mercado de los adultos, yo voy a poder maximizar mi beneficio. Entonces tengo el precio y tengo la tarifa. Y ahora tengo que calcular cuál es la tarifa. Antes de escribir las respuestas, vamos a calcular, que va a ser necesario, las ecuaciones inversas de demanda para cada uno de los consumidores. La ecuación inversa de los niños va a ser igual a P igual 1000 menos Q. Y la ecuación inversa de los adultos va a ser igual P igual 1000 menos 2Q. Aquí simplemente despejé en función del precio. La tarifa que vamos a tener va a ser el área de este triángulo. Y el área de este triángulo es la altura que tiene el triángulo, que sería tarifa igual a 1000 menos el precio, que aún no conozco el precio, pero lo queremos encontrar, 1000 menos el precio, multiplicado por la cantidad 2. Y todo esto partido en 2, dado que es el área de este triángulo. La cantidad 2 también la tenemos y lo da la curva de demanda de los adultos. Entonces vamos a tener que la tarifa va a ser igual a 1000 menos el precio multiplicado por la curva de demanda de los adultos, la cantidad 2, que sería 500 menos precio partido en 2, y todo esto partido en 2. Entonces, reemplazando acá, vamos a tener que la tarifa va a ser igual a 1000 por 500, que me va a dar 500.000,
menos 1000 por P medios, que sería menos 500P. Después menos P por 500, que sería menos 500P. Y menos P por menos P medios, que me daría más P cuadrado medios. Y todo esto partido en 2. Y finalmente la tarifa va a ser 500.000 menos 1000 por el precio y más P cuadrado partido en 2. Y todo esto partido en 2. Y esta va a ser nuestra tarifa que vamos a cobrar. Para poder encontrar el precio tenemos que ver el beneficio. Y lo que quiere el monopolista es siempre maximizar su beneficio. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto? Vamos a escribir cuál va a ser el beneficio del monopolista. El monopolista va a cobrar la tarifa en el mercado de los niños, que va a ser una tarifa, y también la misma tarifa en el mercado de los adultos, que va a ser una segunda tarifa. Entonces, en su ingreso vamos a tener dos tarifas, que va a ser el ingreso que va a recibir el monopolista. Además, cada vez que alguien se suba a un juego, vamos a recibir ingresos por ese juego, que va a ser más el precio que tiene ese juego, que es este precio azul. Pero a nosotros como empresa nos cuesta cada vez que alguien se sube a este juego. ¿Y cuánto nos cuesta? Nos cuesta el costo marginal. Entonces vamos a tener precio menos costo marginal. Y este es el margen unitario de cada vez que alguien se sube a un juego. Entonces lo tengo que multiplicar por cuántas veces en total se van a subir a los juegos, que va a ser la cantidad 1 más la cantidad 2. Es decir, todas las veces que se van a subir los niños y todas las veces que más todas las veces que se van a subir los adultos. Y además, acá no estamos considerando ningún costo fijo, y en caso de tenerlo, tenemos que restar menos costo fijo, porque es parte de nuestros costos y tiene que estar incluido para poder calcular el beneficio. En nuestro caso, no nos dicen que haya ningún costo fijo, por lo tanto va a ser 0, pero en caso de que lo dijera, sabemos que ahí va el costo fijo. Entonces, para poder calcular el beneficio, simplemente reemplazamos todo lo que ya tenemos en función de esta ecuación que ya estamos generando. Vamos a tener que el beneficio va a ser igual a 2 por la tarifa, y la tarifa es 500.000 menos 1000 P y más P cuadrado partido 2. Y todo esto partido en 2. Más el precio menos el costo marginal, que sería el precio que aún no lo conocemos, menos 20. Y todo esto multiplicado por la suma de la cantidad 1 más la cantidad 2. Las cantidades las podemos obtener de la curva de demanda de los niños y la curva de demanda de los adultos. Entonces simplemente reemplazamos y vamos a tener que 1000 menos el precio más 500 menos el precio partido 2. Y ahora ya podemos simplificar algunas cosas y vamos a simplificar este 2 con este 2 y también vamos a hacer la suma de este paréntesis, que va a ser 1000 más 500, que nos va a dar 1500, menos P menos P medios, que serían menos 3 medios de P. Y así va a ser más fácil la multiplicación. Y ahora ya podemos reescribir el beneficio, que va a ser igual a, beneficio es igual a 500.000 menos 1000 por el precio más el precio al cuadrado partido 2 más, y aquí vamos a multiplicar, el precio por 1500, que me va a dar 1500 por P, el precio por menos 3 medios de P, que me va a dar menos 3 medios de P cuadrado, y después el menos 20 por 1500, que me va a dar menos 30.000, y el menos 20 por menos 3 medios de P, que me daría
20 por 3, 60, partido 2, 30, y sería más 30p. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos sumar y restar los términos semejantes y vamos a tener que el beneficio va a ser igual 500.000, que está acá, más o menos 30.000, que nos va a dar 470.000. Después vamos a sumar todos los términos que tengan el precio, que va a ser menos 1.000 por el precio, más 1.500 por el precio, que me da 500 por el precio, y más 30p, que sería más 530p. Y ahora sumamos todos los términos que tengan el precio al cuadrado, que va a ser más 1/2 de p cuadrado, menos 3/2 de p cuadrado, que es lo mismo que tener menos p cuadrado. Y ahora viene la parte de la maximización. Sabemos que este es el beneficio y tenemos el beneficio en función de p. Entonces yo quiero maximizar el beneficio. Y para maximizar el beneficio, lo que voy a hacer es maximizar el beneficio con respecto al precio. Y esta maximización, la condición de primer orden va a ser que la derivada del beneficio con respecto a p va a ser igual a 0. Y si quisiéramos calcular realmente si es que este es un punto máximo, es cosa de sacar la segunda derivada y ahí vamos a poder ver si es que es un máximo real o un mínimo. Entonces, vamos a sacar la derivada del beneficio con respecto a p y la vamos a igualar a 0. Y la derivada del beneficio va a ser 530 menos 2 por p, que es la derivada de p cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Y teniendo esto, ya es muy fácil y podemos calcular cuál es el precio. Y vamos a tener que 2 por el precio es igual a 530 y que el precio va a ser igual a 250 más 15, que sería 265. Y este va a ser el precio que va a cobrar entonces el parque de diversiones por cada uno de los juegos, que sería 265 acá. Una vez que tenemos este precio de 265, podemos calcular cuál va a ser la cantidad demandada de los niños y la cantidad demandada de los adultos. Y esto simplemente sería reemplazar el 265 en la ecuación de demanda 1 de los niños y en la ecuación de demanda 2 de los adultos. Y vamos a tener entonces que la cantidad 1 va a ser igual a 1000 menos 265, que va a ser igual a 735, y la cantidad Q2 va a ser igual a 500 menos el precio, que es 265 partido en 2. Y esto es igual a 367,5. Y también, dado que tenemos las cantidades, podemos calcular la cantidad total, que la cantidad total va a ser igual a la cantidad 1 más la cantidad 2, y la cantidad total va a ser igual a 367,5 más 735, que me da un total de 1102,5. Y esta va a ser mi cantidad total. Voy a reemplazar las cantidades en el gráfico para que se vaya viendo. Entonces la cantidad 2 va a ser igual a 367,5 y la cantidad 1 va a ser 735. Y ahora también, una vez que ya tenemos el precio, que es 265, podemos calcular cuál es la tarifa que vamos a cobrar. Y la tarifa sería simplemente reemplazar tarifa igual 500.000 menos 1000 por 265 más 265 al cuadrado partido 2 y todo esto partido 2. Y de esa forma tenemos que la tarifa, y la tarifa sí sería 135.056,25. Entonces, lo que hemos calculado hasta ahora es
el precio que vamos a cobrar, la tarifa que vamos a cobrar, que es 135.000, las cantidades que van a consumir, que es la cantidad de cada juego que se van a subir, tanto los niños, que sería los 735, como los adultos, que sería los 367,5, y la cantidad total, que es 1102,5. Y lo último que podemos calcular es el beneficio que va a tener el monopolista. Y el beneficio podemos ocupar esta fórmula de acá para que sea más sencillo, y vamos a tener que va a ser 470.000 más 530 multiplicado por el precio, que el precio es 265, y menos 265 al cuadrado. Y de esa forma el beneficio va a ser igual a 540.225. Un tema importante es con respecto a la tarifa. Esta tarifa, considerando el precio que estamos cobrando, que es un precio de 265, es un tanto excesiva, que serían 135.000. Pero lo que no estamos viendo es que esta tarifa tiene que ser dividida entre todos los participantes del mercado. Es decir, a todos los niños que vengan al parque, supongamos que son 100, les voy a cobrar en total una tarifa de 135.000. Que si son 100 niños, estaría cobrando una tarifa de 1.350 aproximadamente. Entonces, esta tarifa no es una tarifa que va a ser cada persona que entre al parque tiene que pagar esto, sino que esta tarifa es la tarifa total que voy a recolectar de los demandantes, que son los niños, y la misma tarifa total que voy a recolectar de los adultos. Entonces, si quisiéramos encontrar el precio de la entrada, tendríamos que dividir la tarifa en el número de niños que van a ir al parque y la tarifa en el número de adultos que van a ir al parque, y con eso podemos encontrar el precio de la entrada al parque de diversiones. En la letra B nos piden comparar con un monopolio clásico. Entonces vamos a anotar los resultados que obtuvimos de la parte A para así poder hacer las comparaciones. Ahora entonces calculemos la letra B, que es comparar con un monopolio clásico. Si es que es un monopolio clásico, no va a haber demandas individuales de los niños y de los adultos, sino que va a haber una gran demanda. Y esta demanda va a ser la suma horizontal de cada una de las demandas, que va a ser Q igual a 1500, que este es el Q total, menos 3 medios de P. Esta va a ser la curva de demanda que va a enfrentar este monopolista. Una vez obtenida la curva de demanda de mercado, es decir, sumando los dos mercados de los niños y de los adultos, vamos a calcular el ingreso marginal. Y el ingreso marginal va a ser igual a la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Y la derivada con respecto a la cantidad del ingreso total, el ingreso total es precio por la cantidad. Y el precio, tenemos que calcular la ecuación inversa de demanda, que sería precio igual a 1500 por 2 dividido 3, que nos daría 1000, y menos 2/3 de Q. Esta va a ser la curva inversa de demanda. Teniendo esta curva inversa de demanda, podemos reemplazar este precio aquí y vamos a tener que queremos la derivada con respecto a Q del precio, que es 1000 menos 2/3 de Q multiplicado por Q. Y esta derivada entonces va a ser ingreso marginal, va a ser igual a 1000 menos 4/3 de Q. Y para encontrar el equilibrio monopolista, lo que tenemos que hacer es ingreso marginal va a ser igual a costo marginal. El ingreso marginal es 1000 menos 4/3 de Q igual al costo marginal, que era 20, que va a ser 20. Por lo tanto, 4/3 de Q va a ser igual a 980, y la cantidad finalmente va a ser 980 por 3 dividido en 4, que es 735. Una vez que tenemos esta cantidad,
que va a ser la cantidad óptima donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, reemplazamos esta cantidad en la ecuación de demanda normal para así poder encontrar el precio, y vamos a tener precio y cantidad. Vemos la curva de demanda total y vamos a tener que si el precio es 0, la cantidad es 1500, y si la cantidad es 0, el precio va a ser de 1000. Uniendo vamos a tener la demanda total. El ingreso marginal lo calculamos, que está acá. Y tenemos nuestro costo marginal, que es de 20, que va a estar por acá. Costo marginal igual a 20. Encontramos la cantidad, que es costo marginal igual a ingreso marginal. Y esta cantidad era 735. Y ahora tenemos que encontrar cuál va a ser el precio. Y el precio es reemplazar esta cantidad en la curva de demanda para encontrar cuál va a ser el precio que va a cobrar este monopolista. Y el precio entonces va a ser, acá tengo la curva inversa de demanda, que sería precio igual a 1000 menos 2/3 por la cantidad, que es 735. El precio va a ser igual a 510. Teniendo el precio y la cantidad, podemos calcular el beneficio que va a tener el monopolista, y el beneficio va a ser igual al ingreso total menos el costo total. El ingreso total es precio por cantidad menos el costo total, que no tenemos una función de costo total, pero tenemos el costo marginal, que es de 20, entonces sería menos 20 por la cantidad. Y el supuesto que estamos ocupando acá es que no hay costos fijos. Y así el beneficio va a ser igual a 510 por 735 menos 20, que es el costo marginal, por 735. Y el beneficio sería de 360.150. Y esto es asumiendo que se está comportando como un monopolio clásico, o el típico monopolio. Y ahora podemos comparar y ver qué es mejor. Y si es que este parque de diversiones actúa como un monopolio clásico, el precio que va a cobrar va a ser 510. La cantidad que va a vender va a ser 735. En cambio, si es que aplica una tarifa de dos partes, el precio va a ser de 265 y la cantidad va a ser de 1102. Y también va a estar la tarifa que ya habíamos calculado. Pero ahora miremos los beneficios. Los beneficios, si es que actúa como un monopolio clásico, son 360.000. En cambio, si es que actúa aplicando una tarifa de dos partes, va a tener beneficios de 540.000. ¿Qué significa esto? Que a este parque de diversiones le conviene realmente aplicar una tarifa de dos partes, y de esa forma, al aplicar la tarifa de dos partes, va a tener más beneficios que si simplemente aplica un precio y una cantidad con su poder de monopolio clásico. Este ejercicio no es tan sencillo de hacer, hay que tener claro varios conceptos, pero la idea es que si uno mantiene relativamente el orden y va entendiendo lo que está haciendo, no debiera de ser tan complicado. Ojalá que les haya gustado este video. Cualquier comentario o consulta lo pueden poner más abajo, y acuérdense de suscribirse a Libertelia si es que aún no lo han hecho, para que estén atentos a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.